Buenas tardes, profesor Marco Antonio Díaz Zapá, colegas todos. Somos del programa del bachillerato de la Universidad Nacional de Ucayali, grupo 5, del curso de evaluación educativa. Integrantes: Pacaya Vela, Anita Gisela, la quien les habla, Manuel Augusto Rengifo García, Elizabeth Santamaría Quiroz y Linda Cris Sánchez Acosta. En esta oportunidad hablaremos sobre qué es la evaluación. La evaluación, que aquí se trasluce según Gabato Nogales, es un proceso sistemático y analítico que coordina el facilitador para determinar el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes, debido a que se requiere desarrollar un conjunto de acciones que necesitan ser planteadas y aplicadas para la emisión de juicios valorativos. También la evaluación formativa, según Macmillan, quien lo define como la retroalimentación que se le da al estudiante para que tome acciones correctivas sobre su desempeño encaminadas hacia el mejoramiento. Esta retroalimentación puede incentivar la motivación y aprendizaje de los estudiantes, ya que esta se da según sus necesidades. Ahora hablaremos sobre qué es la competencia. Existen muchas y distintas definiciones sobre las competencias o facultades intelectuales, como lo llaman algunos autores, entre ellos Gardner. ¿Qué dice Gardner? Saber hacer en un contexto sociocultural específico en donde el ser humano es capaz de resolver problemas reales, no hipotéticos, y elaborar productos tangibles o intangibles que son importantes para él o para una comunidad determinada. Desde el punto de vista, la competencia es que el ser humano tiene un conjunto de capacidades que utiliza para resolver todo tipo de problema que se presenta y ser parte de la solución en el ámbito donde actúa o se desempeña, teniendo como resultado un producto. Por el lado de la competencia del área de comunicación, el ser humano está muy ligada a ella desde que nace hasta su último aliento en esta tierra. Como sabemos, valga la redundancia, el ser humano por naturaleza es un ser social y que necesita y utiliza las capacidades comunicativas para desarrollarse como tal e interactuar con las personas de su entorno utilizando los diferentes tipos de lenguaje. Competencia número 1. Se comunica oralmente en su lengua materna. Acerca de este punto, el Minedu 2016, página 89, lo define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante participa de forma alterna como hablante o como oyente. Segunda competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. A esta competencia se define como una intercomunicación entre el lector, el texto y el contexto que lo rodean. Así lo precisa Minedu 2016, página 96. Es una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición entre ellos. Tercera competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. En la última competencia se utiliza el lenguaje escrito para comunicarnos con los demás. Así lo puntualiza Minedu 2016, página 101, como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. A continuación, ¿qué son los estándares de aprendizaje?
El Minedu 2015 define que los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros de aprendizajes esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar, y también contempla por qué ajustar los estándares de aprendizaje. En el año 2015 se inicia un proceso de ajuste al currículo nacional. Este reajuste es publicado mediante la Resolución Ministerial número 281 Minedu 2016. Estándar de aprendizaje número 1. Nivel esperado al final del ciclo quinto de la competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Según Minedu 2016, página 88, empieza con lo siguiente: se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos e interpreta la intención del interlocutor y las relaciones del poder a partir de las inferencias realizadas en discursos que contienen sesgos, falacias y ambigüedades. Y termina donde nos dice: en un intercambio articula y sintetiza las intervenciones de una variedad de discursos y asimismo evalúa las ideas de los otros para contraargumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. Por ejemplo, un estudiante de quinto grado solo reflexiona los textos que lee. En sexto grado, evalúa y lo interpreta y posteriormente realiza una crítica realizando contribuciones relevantes que responden al propósito del texto. Estándar número 2. Nivel esperado al final del ciclo quinto de la competencia. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Así lo dice Minedu 2016, página 78. Empieza con lo siguiente: lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con un vocabulario variado. Y termina donde nos dice: evalúa el proceso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. Por ejemplo, José en quinto grado solo lee y obtiene información del texto. En sexto grado no solo lee, sino que interpreta usando un vocabulario variado y evalúa el uso del lenguaje y la intención del autor. Estándar de aprendizaje número 3. Nivel esperado al final del ciclo quinto de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Así lo confirma Minedu 2016, página 83. Empezando de: escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Y termina donde nos dice: reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector según la situación comunicativa. Por ejemplo, Marta en quinto grado escribe diversos tipos de textos a partir de su experiencia previa. Posteriormente, en sexto grado, escribe o comenta en un blog en internet utilizando recursos ortográficos para separar sus expresiones, dándole claridad y sentido a su texto. Para entender sobre la complejidad en los estándares de aprendizaje, hablaremos sobre la taxonomía de Bloom, como observamos en este gráfico, que dice lo siguiente: el objetivo de esa teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno adquiere nuevas habilidades y conocimientos. Se compone de una secuencia de niveles. Benjamin Bloom, en 1956, hizo una secuencia de niveles con sustantivos. El primero, conocimiento; el segundo, comprensión; el tercero, aplicación; el cuarto, análisis; el quinto, síntesis; y el sexto, evaluación. En el año 90 y 2000, Loris Anderson y Bradford lo hicieron una revisión y cambiaron los sustantivos, que fue al inicio, por verbos. Por ejemplo, conocimiento lo pusieron recordar, comprensión, comprender, aplicación, aplicar, análisis, analizar.
Y en los dos últimos también hicieron una variación. Pusieron evaluar primero y luego crear. ¿Por qué? Porque el niño después de evaluar todo lo aprendido, todo lo que él sabe o aprendido, recién va a poder crear. Entonces podemos decir que empieza, como indica la flechita, podemos decir que empieza de un pensamiento de orden inferior para alcanzar un pensamiento de orden superior. En el segundo cuadro observamos sobre la taxonomía de Bloom la tabla con verbos clave y en la era digital. En el primer nivel, que es recordar, podemos utilizar algunos verbos como por ejemplo reconocer, listar, describir, identificar, etcétera, etcétera, como ustedes pueden observar. Y en la era digital podemos utilizar señalar con viñetas, resaltar, subrayar, marcar, todo en el programa de Word. En el segundo nivel, que es comprender, podemos utilizar los verbos interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar. Y en la era digital podemos utilizar buscar en opción más avanzada, hacer búsquedas algebraicas, hacer periodismos en blog, tuitear, categorizar y etc. En el tercer nivel, que es aplicar, podemos usar los verbos implementar, desempeñar, usar y ejecutar. Y en la era digital podemos utilizar correr, o sea, en software, cargar, jugar, operar, hackear, subir archivos, etc. En el cuarto nivel, que es analizar, podemos utilizar los verbos comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, etcétera, etcétera. Y en la era digital podemos utilizar recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa, etcétera, etcétera. En el quinto nivel, que es evaluar, podemos utilizar los verbos revisar, hipotetizar, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar o monitorear. Y en la era digital podemos poner comentar en blog, revisar, publicar, moderar y también networking, que es participar en redes. Y en el último nivel, que es crear, podemos utilizar los verbos diseñar, construir, planear, producir, trazar, idear y elaborar. Y en la era digital podemos utilizar programar, filmar, animar, bloquear, remezclar, participar en wikis y publicar, realizar casting, podcasting, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es según la tabla. En el último gráfico podemos observar todo lo que ya hemos hablado anteriormente sobre la evaluación formativa, la definición de la evaluación según Gabato Nogales, las dimensiones que son las competencias de área de comunicación que hemos hablado sobre los estándares de aprendizaje. Y por último, vamos a ver la conclusión, que nos dice así, que a modo de conclusión sería que el sistema educativo se mejora de acuerdo con la diversidad y realidad socioeconómica y cultural de cada región, porque casi siempre el sistema educativo peruano se ha basado a realidades extranjeras y no a nuestra realidad como país multicultural y bilingüe, siendo este un gran atraso para el avance y desarrollo en el ámbito educativo, económico y social. Esto es todo, queridos colegas. Muchas gracias.